Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a presentarles la investigación periodística sobre la muerte de este personaje, el recordado Jaime Barbini, quien fue declarado el mejor actor en la Semana del Cine Iberoamericano de Madrid, gracias a su participación en la cinta Edao García, Mi abuelo, mi papá y yo. Muy agradable, muy divertido, todos con un gran sentido del humor. Era muy chistoso porque además Miguel también tiene una dosis de humor muy acertada. Trabajó también en producciones como Yo amo a Paquita Gallego, La Reina del Sur, Escobar, El patrón del mal, La ex y muchas más. Era un actor visceral y gozaba de muchísima admiración y sobre todo del respeto de sus colegas. Un hombre íntegro, honesto. Con una paciencia y una tolerancia y una sabiduría muy particulares. Creador, amable y también muy riguroso. Ese viejo era espectacular. Luego de un derrame cerebral, los médicos le dieron 6 horas de vida y gracias a los cuidados de su familia duró un año más. Allá lo dejaron en una esquina a esperar que se muriera. Verlo botado como lo vi, la verdad, yo sentí que mi vida se cayó. Precisamente en febrero de este año, la Casa de la Cultura de Tunja le rindió homenaje a su memoria levantando un busto en su honor para agradecerle al maestro Jaime Barbini por su aporte a la cultura de la región y por supuesto la del país. Tiene gran exigencia técnica porque o se parece o no es. El sitio donde nació, quedar ahí sus cenizas, eso es espectacular. Para morir de alergia. ¿Por qué? Porque no quiero seguir viviendo. En septiembre de 2021, el recordado actor Jaime Barbini grabó este video en medio de la desesperación por no poder moverse, con fuertes e incontrolables dolores y con la impotencia de no poder expresar con palabras lo que su alma sentía. Barbini estaba internado en el hospital de Tunja por un derrame cerebral del que fue víctima. Fueron 8 días de estar bien lúcido y un día él me decía, ay, yo ya no quiero vivir más, déjame morir. Entonces le dije, no, yo no te voy a dejar morir, porque él en una ocasión pidió pues que lo mataran, que le hicieran algo, que le aplicaran la eutanasia, pero eso es un proceso largo. Él se pegaba a él mismo y decía que se quería morir, que le alcanzara un cuchillo para él matarse. Entonces siento que son situaciones, como dicen por ahí, el que lo vive es el que lo goza y el que lo siente es el que sabe el dolor de esta situación. Sí fue triste y dolorosa su agonía, ¿no? Fue larga y es difícil siempre ver en esas condiciones a alguien que siempre fue como un soplo de vida, ¿no? Déjame salir, Dios mío, de este paso. Rogaba de manera agónica ser sometido a la eutanasia. Tienes que estar bien, ¿oíste? Tranquilo. Yo no lo hago. Yo no lo voy a hacer, porque es que yo no decido por la vida de él. O sea, si yo decido por la vida de él, decido que se quede vivo, ¿sí? No debería ser así, porque la persona debería poder tomar una decisión, pero él no estaba en capacidad de hacerlo. Sí, lo apoyé a él con la parte de la eutanasia, creo en Dios absolutamente, pero también
lloraba y dolía los gritos que él pegaba. Él me pidió en varias ocasiones que por favor lo ayudara a morir. Me dio mucha tristeza, pero él me decía, por favor, ayúdeme a morir, yo no quiero seguir viviendo. La familia estaba desesperada. Le costaba creer que ese hombre que en ese momento mostraba su vulnerabilidad fuera el mismo que tiempo atrás aportó tanto a la televisión colombiana. ¿Sí ve, doña Inés, que todo es posible? El psiquiatra lo determinó como suicidio. O sea, en ese momento tienen unos nombres, ¿no? Entonces es un proceso que él no entendía bien entre querer morirse y pues la cuestión de la eutanasia. O sea, a él no le pudieron hacer nada por ese motivo. Entonces el psiquiatra dijo, no, él lo que tiene es intentos de suicidio. Siempre fue un diálogo total en que yo no puedo contradecir a una persona porque si uno quiere la eutanasia, uno tiene que ir y tomar su derecho en su estado consciente. Ya mi papá estaba en un estado inconsciente. Barbini inició en el Teatro La Candelaria de Bogotá hacia 1965. Su talento lo dio a conocer rápidamente en el gremio de actores. Tú sabes cómo es el medio y no puedes olvidarlo. Es fugaz y olvidadizo y no puede ser de otra forma. Entonces inició en La Candelaria, con Patricia Ariza, con los actores de ese momento, los directores de teatro. Fue muy alabado porque hizo muchas obras, trabajó en el TPB, Teatro Popular de Bogotá. En fin, son incontables las historias que puedan contarse de Jaime. Siempre estuvo en el teatro, o sea, un hombre de teatro, un artista, no solamente como dramaturgo, sino como director y como actor. Tuve la oportunidad, el honor de dirigir a Jaime en varias obras de teatro. Cuando salí de Bogotá para venirme para acá, para Cali, donde estamos en este momento, en la escuela CREE del Flaco Solórzano, estábamos trabajando en una obra en la cual él hacía el personaje nada más ni nada menos que de Bertolt Brecht. Y esa obra se llamaba McCarthy contra Hollywood. Yo conocí a Jaime Barbini gracias al teatro. Jaime fue un tipo muy importante en la historia del teatro colombiano, en lo que se llama el nuevo teatro colombiano. La relación con Jaime Barbini era entrañable. Ese viejo era espectacular. Paternal, profesional, inspirador, estimulante. Era un ser muy especial. Este negocio cada día está más competido. Sin duda, era un luchador. Siempre tenía deseos de conocimientos. Era muy estudioso. Por eso a nadie se le hizo extraño cuando a los 29 años se ganó una beca para estudiar dramaturgia y dirección de teatro en Alemania. En esa época, sin internet, sin dominar el idioma y sin recursos, definitivamente era un logro inimaginable. Él venía educado de Alemania, entonces con un régimen un poquito duro. Pues él fue una persona muy estricto, muy estudioso. Allá se especializó, de ahí se pasó a la República Checa, en el tiempo Checoslovaquia, y se fue formando en la actividad teatral para volver a Colombia a trabajar de lleno en esa actividad. Él, de hecho, hizo una práctica en Berlín, en el Berlin Ensemble, el teatro de Bertolt Brecht. Y luego regresó a Colombia y estuvo muy vinculado a eso que se llamó el movimiento del nuevo teatro colombiano. Y de hecho en los 80s hizo una obra, un monólogo que es una de las joyas de la historia del teatro colombiano, que fue El Contrabajo. Jaime era un actor muy recursivo. En la vida personal, en la vida cotidiana, era alguien muy tranquilo, muy calmado, con una paciencia y una tolerancia y una sabiduría muy particulares. Pues un hombre muy vehemente, muy dedicado, muy simpático también, era como de un humor negro, digamos, esas personas que hacen chistes pero que no parecen chistosas, muy creador, un pensador del teatro también. Y sus historias, y que no, y una vez estuvo en la guerra de Bosnia, o en Croacia, o
no recuerdo los países. Y nos contaba unas historias que parecían salidas de un guión. Su vida era una historia completa. Luego de 5 años de arduo estudio, regresó a Tunja. Estaba ávido por demostrar lo aprendido. Encontró un país quebrantado por la violencia y fue ahí cuando se empeñó en apostarle a la paz, trabajando para que Boyacá cambiara las armas por el arte. Y Jaime se caracterizó por ser artífice de un teatro muy especial, de mucho fondo, de mucha comprensión para la gente que le amaba esa actividad. Boyacá se convirtió como en una especie de gestor cultural muy importante para la región. Fue un gran actor y un hombre de la cultura. La obra principal que montamos con Jaime Barbín fue La tardía boda de los pequeños burgueses, que es una obra de Bertolt Brecht. Esa la estrenamos creo que en el año 1986 y fue una obra que tuvo mucha resonancia porque pues, es una alegoría crítica un poco a esa enajenación de la clase media, de su arribismo. Para ese momento su nombre no era Jaime Barbini. En la pila bautismal lo llamaron Jaime Alberto Chaparro Mesa. Pero a lo largo de los años la vida lo fue transformando y con esos cambios llegó una nueva identidad. El sobrenombre viene a partir de un dúo que tenía él con un compañero actor, no recuerdo el nombre, que hacían espectáculos juntos y ambos eran de barba. Y para diferenciarlos, a uno le pusieron Barbón y a Barbini, Barbín. Y con ese sobrenombre lo asumió casi que como su segundo nombre. Pero en realidad es mi hermano con el corazón. Para ese momento su obsesión eran las tablas. El teatro lo apasionaba. Vivía y respiraba por la creación de personajes. Hasta que un día su panorama se amplió. Yo soy Santiago Brook, el encargado del entrenamiento de los actores en el canal. Mucho gusto, ¿cómo está? Fue llamado para trabajar en televisión y su corazón se dividió en dos. ¿Y cómo piensa pagármelos? Recuerde que usted tiene que responderle a la junta directiva por los 3 sobresueldos que se autoasignó. Sí, fue un actor que dejó huella, un actor muy importante de todo el grupo de Santiago García, de Carlos José Reyes, de Jorge Ali Triana, y siempre fue un actor de vanguardia. Luego ya empezó a tener contacto con el audiovisual, hizo muchas películas. Afortunadamente tuvo valga la redundancia, la fortuna de trabajar con él en televisión y en cine. Lo siento mucho, abuelo, pero creo que va a tener que cambiar de plan. No, señor, el plan sigue su marcha. Y si algo tengo que cambiar es de colaboradores, porque si usted no cree en mí y no me va a ayudar, entonces ya habrá quien lo haga. Bueno, pues está en todo su derecho. Compartir escena con él era magnífico porque era un actor que llegaba y llenaba el espacio. Desde ser silente, desde ser prudente, muy acertado con su interpretación, muy justo con los movimientos, pero llegaba y llenaba el espacio. Ahora no puedo hablar. Sí, así quedamos, listo. Colombia aprendió a admirarlo por su personaje Rogelio en la telenovela Paquita Gallego, junto a Cristina Umaña y Andrés Juan. Ahí su economía comenzó a cambiar. Sin embargo, no dejaba a su primer amor a un lado. Le seguía apostando al teatro. Paquita Gallego fue esa entrada buenísima a la televisión porque hizo un personaje muy bueno. Él se robó el show de Paquita Gallego. De los esposos de Paquita Gallego, al único que recuerdan es al doctor Mujeres. Entonces, por su personaje y todo, espectacular. Verlo en la televisión para mí era lo máximo, no solamente en la televisión, en el teatro, porque su fuente artística es el teatro y él siempre lo dijo, quien hace teatro es muy grande actor. Excelente, donde uno se da cuenta del genio y del ingenio que él tenía para actuar en ese tipo de actividades, en este tipo televisivo. Era un cínico en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? El cinismo a veces tiene una acepción negativa,
Pero los verdaderos cínicos son las personas que son tan inteligentes que están por encima del bien y del mal y por lo tanto se burlan de todo, no se toman en serio nada y son dueños de una acidez que es muy crítica. Jaime era un conocedor de la humanidad y del arte. O sea, de verdad el tipo sí tenía conciencia de por qué estábamos donde estábamos y qué era lo que nos había traído acá. Lo que pasa es que estamos en una reunión familiar y me queda un poco complicado. Sí, yo también quiero, pero ¿qué podemos hacer? Era muy jocoso. Si quieres, te llamo en un momento. Tenía a colación siempre a flor de labio chistes, pero es decir, de una manera que uno lo dejaban pensando, pero después reaccionaba y decía, lo que quiso decir es esto, pero ¿qué no ha hecho? Su legado pues es inconmensurable, ¿no es cierto? Como maestro, como persona, como creador, como dramaturgo, como director, etcétera. Muy exigente, sí. Muy drástico. Muy, también a veces duro. Pero también un hombre muy tierno, muy cariñoso, muy... Un hombre... una persona de esta época, de este tiempo. Ay, una persona muy tierna, muy amorosa, muy conectada con el arte. Se notaba pues esa pasión que siente por el arte y lo comparto porque también soy artista. Pero lo más chistoso eran las escenas de almuerzos o de comidas. No se podían a veces grabar, nos agarraron unos ataques de risa y Jaime era mañoso como un berraco, obviamente la experiencia. Pero entonces a veces se le olvidaba el texto y empezaba a refunfuñar. Bueno, ¿y tú en qué andas, ah? Era un actor que gozaba de mucho respeto y credibilidad. Para 2005, su nombre como artista ya estaba consolidado. Así las cosas, fue convocado para trabajar en la cinta Mi abuelo, mi papá y yo, una creación de Dago García. Su trabajo fue tan destacado que obtuvo el premio a Mejor Actuación en el Festival Iberoamericano de Cine de Madrid. Señores, ¿qué pasa? Que usted está loco si cree que vamos a cometer semejante ridículo cantando eso en pleno muelle internacional. Jaime era muy buen tipo, entonces esa película fue todo un placer hacerla, porque Juan Fernando, Miguel y Barbini hicieron un tándem muy agradable, muy divertido, todos con un gran sentido del humor, todos buenos trabajos y todos comprometidos con la película. Y eso siempre lo agradece un director, ¿no? Que le faciliten las cosas. Papi, hay que demostrarle al norteamericano que nos hemos preparado, que queremos hacerle amable la visita. A ver, cantemos. How are you? How are you? Era muy chistoso porque además Miguel también tiene una dosis de humor muy acertada. Los dos, desde dos maneras distintas, dos lugares distintos de la comedia. Y no solo lo que se hizo, o sea, porque eso venía bajo una dirección, desde un guión, pero en las entreescenas los dos equilibraban. Que uno jamás termina por acostumbrarse a ver lo frágil que es la vida, lo efímeras que son las relaciones entre las personas. Dieron un premio, le enviaron unos euros, estuvo súper feliz porque la película estaba encaminada más como al hogar de Miguel Barón y Patricia, pero vea cómo en la vida Jaime se robó el show, estuvo muy, o sea, se identificó con mucha gente y la película es muy hermosa, dejó un mensaje espectacular. Diagnóstico, moría en 6 horas. Esa clínica, verlo botado como lo vi, yo sentí que mi vida se cayó. Como Jaime tenía un diagnóstico tan grave, pues a él no le hicieron nada, allá lo dejaron en una esquina a esperar que se muriera. Estábamos los tres, nosotros no estábamos nadando en dinero. Josefina estaba muerta. ¿Para qué iba a necesitar esa Expediente plata? Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del actor Jaime Barbini, un hombre talentoso, disciplinado y creativo, un apasionado por las artes escénicas, trabajó en teatro, cine y televisión, quien un día recibió la nefasta noticia que después de tantos años de trabajo continuo,
estaba en la quiebra. No, yo quiero que ella sienta el dolor y la angustia que yo sentí. Una época demasiado dura por un manager que pues no pagó los impuestos como tal que debía pagar y la DIAN le quitó todo pues a mi papá. Entonces quedamos sin nada en la parte económica y nos tocó nuevamente empezar. El dinero faltaba, pero el amor sobraba. Así que juntos en familia comenzaron a luchar por salir adelante. Si estaban unidos, nada podía detenerlos. Barbini tuvo 5 hijos y una hijastra de 2 relaciones sentimentales distintas. Su última esposa, 30 años menor que él, fue su gran amor. El amor de su vida siempre lo dijo, siempre lo tuvo muy presente. El amor de su hija fue su hija Melibea, de su vida ella. O sea, ¿por qué? Porque sus otros hijos se criaron más a la distancia, sí, fue un poquito más distantes, él más sus cuentos, de su trabajo, y por ese motivo pues él no estaba tan cerca de ellos. Él estaba ahí conmigo siempre, ahí, siempre, o sea, nunca, por más que no tuvieran dinero, siempre estaba conmigo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos apoyar? Y fue un padrastro que yo digo que fue duro, pero nunca me dejó botada en cuanto al dinero o algo que yo necesitara, la verdad. Mi abuelo era una persona muy maravillosa, pues mi abuelo era muy consentido primero que todo. Como era un tipo que se hacía querer, yo creo que esa compañía final de su esposa y su hija fueron fundamentales. Nunca lo dejaron solo y eso yo creo que apaciguó un poco los dolores de su final. Me comenzaron a presionar del canal y mi vida se volvió una mierda. Casi a punto de cumplir 70 años, el panorama económico se tornaba oscuro. Cada vez era más difícil encontrar trabajo en la televisión. La caja mágica estaba dominada por nuevas figuras. Él seguía siendo un grande, pero sin trabajo. Así las cosas, la desesperación se apoderó de sus días. Revisen lo que quieran. A mí no me importa. Esa plata ya la devolvimos aquí y no van a encontrar nada. Venga. Pero revisen. Venga, José, venga, tranquilo. Es una situación muy dura porque él ama su teatro y se queda sin trabajo. Pasa lo de la parte de que nos quitan todo por ese manager que no pagó, porque tocaba pagar este recurso al Estado, pues nos lo quitan. Se queda sin trabajo, toca puertas en la televisión, el sueldo cambia totalmente y ya ganar lo que ellos ganaban antiguamente ya no era lo mismo ganarlo en este momento. Nadie renuncia al control de su vida. Para el año 2015, su salud tuvo un revés. Viviendo en Tunja, Barbini fue internado de urgencia por una trombosis. Él le llegó una enfermedad de un trombo que tuvo de ventrículo izquierdo y siempre le hizo bastante, o sea, fue un efecto duro porque él le trató de dar una trombosis. En ese momento él estaba trabajando acá en Tunja. Fue un proceso muy duro porque nosotros no tenemos los recursos o la parte económica para una situación. Bueno, yo creo que dicen que a veces el dinero no es importante, pero el dinero es demasiado importante. Hablábamos de vez en cuando y sí se sentía, a pesar de que no perdía el espíritu y sobre todo no perdía el humor, ¿no? Hasta último momento se estaba burlando de su situación y se estaba burlando del mundo. Que eso fue un rasgo que no perdió nunca y que lo acompañó hasta sus últimos días. Nos dolió mucho su enfermedad y también porque eso evidenció mucho como el abandono en que están los artistas y las artistas en este país. O sea, es algo que tiene que resolverse. Su linda nieta, Ana María, fue un ángel en su proceso de recuperación. Juntos lograron salir adelante y la esperanza volvió a casa. Siempre lo sacábamos por allá, le llevábamos agüita, una gorrita para que no se quemara la cara y lo manteníamos en una sombra y ahí lo poníamos en el pastito, lo poníamos en la silla de ruedas y siempre salíamos alegre y él siempre decía, mamita linda.
la recuperación fue impresionante. La niña fue una parte, mejor dicho, fue una pieza importantísima en esa recuperación. En esa recuperación fue impresionante porque se acoplaron los dos. Yo la mandaba no a que el abuelito paseara a la niña, sino que la niña paseara al abuelo. Y yo le decía, cuidas a tu abuelo. Volvió a apostarle a su pasión, el teatro. Su gran escenario era Boyacá. Se presentaba de manera continua en los municipios de la región, ganándose la admiración y el cariño de sus coterráneos. Se sentía feliz. Eso era lo suyo. Montamos poesías de Pablo Neruda, montamos otras obras pequeñas, otros sketches que él mismo nos motivó a montar y fuimos muy conocidos porque viajábamos por varios pueblos de Boyacá, pueblos incluso que nunca llegaba el teatro, que son nuestros pueblos boyacenses. Él forma parte de un momento de la historia del teatro colombiano que transformó no solamente el teatro, sino la televisión. Porque en un momento de nuestra historia, en los orígenes de la televisión, teatro y televisión fueron, o las personas que trabajan en teatro y televisión fueron una sola. Una vez hicimos una obra de teatro con 75 actores, aquí en Boyacá, se llamó El Taller de la Libertad. Yo le hice todos los trajes, 150 trajes, los hice en mi casa. Y lo curioso fue que a lo último no teníamos que ponerle a las señoras porque eran tantas personas que yo quité las cortinas de mi casa y les hice faldas. Él llegaba a los colegios y le gustaba dictar sus clases y sentarse con los niños. Con mi hija se sentó desde los 2 años a enseñarle a leer, a enseñarle el teatro. Ella canta y es por su abuelito, porque ella dice, mi abuelito me enseñó esto. Entonces fue algo muy importante. Él me pasaba los diálogos, los leía a veces y sí me aprendía las horas a veces o cuando miraba por ahí nos poníamos a leer un libro. La abuela siempre fue así todo bonito conmigo, que siempre hay que leer harto, que hacer un resumen. Con la llegada de la pandemia, la tristeza se apoderó de su corazón. Sentía una enorme impotencia ante las dificultades económicas y no podía salir a trabajar. Le dolía ver a su familia con tantos afanes por la falta de dinero. De alguna forma, usted tiene que salir de aquí. Él todo el tiempo en la pandemia estuvo en el apartamento conmigo. Él se desesperaba, pues allá pues afortunadamente tenía todas sus cosas, escribía, leía su computador, todo. Pero eso era tener un tigre encerrado. Terrible, terrible porque él quería salir y no podía. Él tuvo una agonía larga. Afortunadamente estuvo rodeado de su familia. Eso estuvo bien porque siempre lo cuidaron. Pero sí tuvo una agonía larga, un poco dolorosa. Fue un proceso duro porque Jaime trató de superar esos momentos de dificultad, de su aislamiento económico y social. Y luego de su ataque, él entró en una situación muy depresiva. Y me dio como un dolor en el corazón, como un vacío, cuando pierdes a alguien importante. Fue muy fuerte porque la relación con él fue una relación muy sana, muy creativa. La voy a llamar, se lo juro, la voy a llamar, pero primero tengo que dejar todo esto arreglado. No todo lo investigado ha sido revelado. El equipo periodístico de Expediente Final presenta la investigación de la muerte del actor de cine, teatro y televisión Jaime Barbini, quien participó en 20 producciones televisivas, 10 películas, 23 obras teatrales. El artista, en plena pandemia, sin recursos económicos y con una familia por sacar adelante, es contagiado por el COVID. Él se vino para Boyacá a hacer una diligencia, tenía acá unos compromisos. Y desafortunadamente en ese viaje se contaminó de COVID, desafortunadamente. Como él estaba encerrado y todo, cuando él se vino para acá, llegó a Bogotá con COVID. Ya llegó a los 3 días ya tenía los síntomas. Superó el COVID, sin embargo, hacia el mes de noviembre de 2020, sufrió una fuerte recaída, un derrame cerebral, puso su salud en jaque. Su familia lo internó en la Clínica Occidente de Bogotá. Exactamente al mes
que se recuperó, exactamente al mes le dio el derrame cerebral. Seguramente le disparó la tensión alta porque él era hipertenso. Él tocaba pasarlo a la silla de rueda. Esto fue una batalla, o sea, esto fue medios de comunicación, me ayudaron muchos actores. Julián Román publicó en Twitter con la parte de la EPS, se hizo viral y bueno, logramos la silla, la parte de pañales, logramos muchas cosas. ¿Cómo es posible que una persona que le haya servido a este país de tal manera, pues haya tenido que sufrir mucho el abandono cuando estaba enfermo? O sea, la esposa tuvo que recurrir a la solidaridad. Eso no es justo que pase ni con él ni con nadie. Así, enfermo, en silla de ruedas, recibió el premio Vida y Obra en Boyacá. Ese día se le vio radiante y feliz. Tuvimos la oportunidad de vincularlo en el ejercicio de las convocatorias. La convocatoria de estímulos es muy importante para el departamento de Boyacá. Es el reconocimiento, becas a los artistas de nuestro territorio. Y por eso él participó del premio más grande de estímulos, que es Vida y Obra, y fue ganador de ese premio junto a la maestra Beatriz Camargo. Se sintió orgulloso, fue el día que lo reconoció la gobernación con los estímulos. Ese día también fue espectacular. Le dieron 25 millones de pesos por parte de la gobernación. Muy chistoso porque la familia le reprocha a uno, ¿qué hicieron 25 millones de pesos? Resulta que la parte cuando uno está enfermo son demasiado costosas las cosas. Su salud cada día se deterioraba más y más. Era oxígeno dependiente, considerado paciente terminal con cuidados paliativos, perdió el habla y la movilidad, no quería comer y empezó a adelgazar rápidamente. Él ya no quería seguir viviendo, estaba desesperado y fue precisamente cuando hizo un llamado a la compasión de los médicos. Porque no quiero seguir viviendo. Él perdió el sentido más cuando ya lo sacamos para la ambulancia. Ya fue ahí lo último que le pasó a él. Ya después es todo cuestión de la clínica, ¿no? La llegada, los exámenes. Diagnóstico, moría en 6 horas. Total. Me dijo el médico que lo entubáramos. Afortunadamente él alcanzó a hablar y él dijo que no. En el momento que él cayó en su enfermedad, que lo vi tan mal y que fui gritando a los medios de comunicación que lo sacaran de esa clínica porque lo tenían botado en una cama y nadie merece eso, era algo terrible, ¿sí? En esa clínica, verlo botado como lo vi, la verdad, yo sentí que mi vida se cayó. Y le agradezco todo lo que soy hoy. Ay. Le dije, pues doctor, usted me da un diagnóstico, esperemos a ver qué pasa. Si usted me dice que el paciente no dura sino 6 horas, déjelo quieto. ¿Para qué lo va a intubar si no hay nada que hacer? Pues sería como ¿para qué, no? Entonces lo dejamos ahí quieto y él duró toda la noche ahí. Yo siempre digo que Dios es el que decide cuándo uno está y cuándo no está. Y yo se lo dije al doctor. Usted no me diga que mi papá va a durar 6 horas porque usted no es Dios. Desafortunadamente, pues no le echo la culpa a nadie, pero de todas maneras, pues como Jaime tenía un diagnóstico tan grave, pues a él no le hicieron nada. Allá lo dejaron en una esquina a esperar que se muriera. Eso fue lo que pasó. O sea, a Jaime me dijo el médico, déjelo morir tranquilo. No le vamos a hacer nada. Y ver que duró 1 año, siento que esa pelea, o si me ven mal en este momento, los que yo peleé, siento que lo logré y por lo menos tuvo 1 año de reconciliación. Pues tuve la oportunidad de visitarlo en su casa y de compartir con la música, de hacer una sesión de musicoterapia. Y pudimos interpretar canciones en las que pues él tuvo ese momento de sacar su voz. En esos últimos días él no tenía esa posibilidad, pero conectó mucho conmigo. Yo sabía que Jaime iba a morir cuando se vino de Tunja, porque él ya estaba muy mal, ya estaba muy flaquito, muy delgado.
y él se vino de Tunja para Bogotá y obviamente ya se notaba pues su deterioro físico, mental. Siempre hay que cuidar a sus abuelos, que nunca dejen que se enfermen sus abuelos, porque algún día puedan que se vayan ya con Diosito y pues recordar a su abuelo va a ser muy, muy duro. Barbini estaba bajo cuidados médicos en casa. Su hijo Manuel lo visitó. Juntos compartieron un momento íntimo en familia. Se sabía que sus minutos estaban contados. Yo creo que una enfermedad no es una enfermedad bonita para nadie, pero la muerte que él tuvo muy tranquilo, sin dolor, no, sencillamente él falleció. Llegué después y le di un beso, siento tranquilidad porque ya había sido un año que había estado día y noche, entonces yo creo que me siento totalmente tranquila. A Jaime lo afectó una serie de enfermedades que lo fueron minando, lo fueron desgastando paulatinamente, hasta que finalmente el día que descansó, todos dijimos, se nos fue, pero descansa en paz. Ya sabíamos que estaba en una situación muy delicada, entonces pues me impresionó mucho. Yo estuve allá en el velorio aquí, hablé con su familia y fue un golpe para el movimiento teatral. Yo sabía que él estaba enfermito, sabía que le habían hecho unos homenajes muy merecidos, por cierto. Y bueno, finalmente me llegó la noticia de que había fallecido. Pues te cuento que fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque la relación con él fue una relación muy sana, muy creativa, muy cordial. No me tomó tan sorpresivamente porque, como te digo, su agonía fue larga. Como que todos sabíamos que los días de Jaime estaban cercanos. Entonces ya cuando nos anunciaron se murió Jaime, pues tristeza, pero a veces uno piensa, era inevitable el desenlace y pues ya iba a dejar de sufrir. Para mí fue una noticia grata que Jaime haya descansado, la verdad, porque el sufrimiento de un ser tan vital, para luego verlo un poco vegetal, me parece que no es, y la vida no tiene sentido así. Me dio como un dolor en el corazón, como un vacío, cuando pierdes a alguien importante. Fue muy triste para nosotros recibir esa noticia y obviamente lo hicimos con toda la seriedad y brindando también la información a todos los artistas y a toda la ciudadanía por medio de nuestros medios de comunicación. Al día siguiente, a sus 80 años, fue cremado. Justo ese día se conmemora el Día Internacional del Teatro. Ese proceso de desprenderse de una persona es un poquito difícil. Pero, ¿qué sentí? Me sentí tranquila. ¿Por qué motivo? Porque yo siento que hice todo lo que teníamos que hacer por él. O sea, yo sentí que nada nos había faltado. Siento que la cremación fue un momento doloroso porque uno no, creo que pues como todo, no supera en muchas cosas, pero también siento una tranquilidad porque se dio todo por él. Hace parte de una generación que tuvo una utopía también, que desde el teatro pensó un mundo mejor, que pensó en la creación colectiva, que es un patrimonio de Colombia y del mundo. Aquí debe decirse con toda honestidad que hay seres dedicados a una actividad tan noble y tan hermosa como es la cultura que casi pasan inadvertidos durante su tránsito por la vida. Eso le pasó a Jaime, especialmente en la capital del país. De dejar al maestro. La vivienda donde Jaime nació es hoy conocida como la Casa de la Cultura de Tunja. Su partida se conmemora con este busto que fue develado en febrero de este año. Precisamente ahí también están sus cenizas. Un
retrato escultórico pues tiene gran exigencia técnica porque o se parece o no es, entonces sí fue un gran reto. Duramos más o menos 2 meses trabajándolo. Fue un momento muy lindo. Yo asistí a esa ceremonia con mi esposa, con una hija y con una hermana. Pero eso no se olvida. Eso no se le da una dicha a cualquiera. El sitio donde nació, quedar ahí sus cenizas, eso es espectacular. Para mí es súper emocionante esa parte. Y más emocionante, pues, poder y saber que está ahí, que bien, venimos, lo vamos a visitar, está ahí todavía con nosotros. Me siento satisfecha, me siento una persona muy feliz y me siento una persona enamorada de un padrastro que se convirtió en un padre ejemplar, digno y un actor maravilloso. Pues es uno de los artistas más importantes y que logró posicionarnos a nivel nacional y a nivel internacional. Eso hay que reconocerlo, que estuviera presente en muchas de las novelas, de las películas. Lo recuerdo con mucho cariño, como un hombre veterano, fuerte, perseverante, luchador, guerrero y hasta el final de sus días orgulloso de ser el Jaime que en medio de tanta dificultad nunca agachó la cabeza. Lo recuerdo como una persona de una tranquilidad, de una sapiencia, un consejero, un compañero muy solidario. En fin, compartimos tantos momentos, imagínate, que bueno, sería muy prolijo poderlos decir aquí, poderlos comentar aquí. Pero lo recuerdo muy entrañablemente, como alguien muy suave, muy tierno. Era Jaime, esa sería la palabra. Como alguien parte de mi historia. Escribí un capítulo en mi historia. Y en ese libro va a estar imborrable siempre. Y bien, hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz semana.